En este cuadro que he confeccionado yo, presento resúmenes de lo que he descubierto, de que los peruanos se encuentran en las lenguas, en el Egipto, que no se conoce el origen tampoco de los egipcios. Fueron los griegos que llamaron a este pueblo egipcio. La palabra faraón se deriva de una palabra hebrea que se escribe feroe, que quiere decir hacendado, dueño de muchas tierras, pero realmente no se sabe el origen. Las dinastías que rigieron en la zona andina eran los reyes halcones, que eran los reyes de la dinastía solar, según los datos del historiador aborigen más fiable, que es Guamán Puma de Ayala, cuya obra se encuentra en el Museo de Copenhague. Entonces él dice que existieron dos dinastías, la lunar, que era regida por las mujeres, que tenían gran poder económico y gobernaban junto a los hombres, y conformaban la dinastía lunar, que en la India se denomina dinastía Chandravansa. Eran los reyes Pauravas, cuyo símbolo eran los leones andinos. Luego los reyes solares eran los reyes halcones, era su emblema real, el halcón. Por esto se descubre, y porque los nombres de las ciudades, de los reyes, de los primeros faraones del Egipto y de muchas de sus divinidades son vocablos del runa Simi, por ejemplo, y del maya. Por ejemplo, el nombre Mat, de la diosa Mat del Egipto, es un vocablo maya que quiere decir regalo, dádiva. El uso de la pluma, bueno, muchos símbolos pertenecen a nuestras culturas antiguas, al estudiar los símbolos de los sistemas de escritura. Yo he descubierto que el símbolo del dios Atón está formado por jeroglíficos preamericanos. Podemos demostrar que la raza Karamaya, nombrada en el Ramayana y en todos los libros sagrados de la India como instructores de los brahmanes, incluso se indica que los hijos de los reyes, de los reyes nahuas mayas o karamayas, se casaron con princesas de hijas de estos reyes. Los reyes de la India se casaron con las hijas de estos reyes nahuas o karamayas. Se confirma esto porque en el Ramayana también se habla, y en el Mahabharata, que uno de estos hijos de estos reyes participa en la batalla de Kurukshetra. Y tenemos una prueba de que los nagamayas o nahuamayas eran grandes navegantes por los mapas estelares de la cultura que se le ha dado en llamar Valdivia, porque los historiadores, por no tomarse el trabajo de investigar en profundidad, al encontrar restos de esta cultura en un pueblo de pescadores que conserva el nombre de uno de los invasores hispánicos llamado Valdivia, entonces se ha quedado con ese nombre, no se investigaron. Tenemos tablas de piedra, porque en Preamérica se demuestra el origen antediluviano de nuestras culturas. Cuando los aborígenes, cuando llegaron en 1492 Colón con los españoles allá a América, los frailes de la Inquisición interrogaron a los aborígenes, desconociendo sus lenguas. Y estos les confirmaron su origen diciendo que eran culturas antediluvianas y que hacían migraciones. Entonces los frailes fanáticos no les quisieron creer, diciendo que eso no constaba en la Biblia. De esta forma ordenaron a los soldados que destruyeran las bibliotecas y los ordenadores ecológicos, que eran los quipus, y que eran de diversas formas los ordenadores ecológicos, sobre los cuales también he hecho un trabajo. Entonces se impuso otra historia. Se destruyó a los sabios, que era la clase dirigente, y se compuso otra historia, que es la que todos conocemos, que era un continente nuevo, que estaba aislado y poblado de salvajes. Y esto es lo que ha sido mantenido por la historia oficial.
Perdona, Ruth, entonces tú dirías que en cierto momento habría que revisar hasta la toponimia que mantiene América. Es necesario hacer una revisión de todos los libros de historia. Y supongamos que también habría que revisar hasta los nombres de los países. Sí, nombres de los países, de los reyes antiguos, o sea, los antropónimos, los topónimos que están alterados totalmente, deformados. Felizmente no se han destruido y podemos recuperar su contenido histórico, pero están alterados, están castellanizados. Por ejemplo, Ruth, sí. Yo te hago una pregunta, una cosa que se me está viniendo a la cabeza en estos últimos tiempos. ¿Sería, por ejemplo, correcto si pensáramos que deberíamos revisar nombres como el del mismo Ecuador, que es un nombre posiblemente que es herencia del coloniaje, y buscar con conocimientos como los que tú tienes, esos países tenían sus nombres autóctonos, y es decir, buscar realmente nombres que tengan que ver con nuestros orígenes? Sí, cómo no, porque eso es recuperar nuestra verdadera historia. Porque la historia que se ha hecho hasta ahora es la historia de los vencedores, que en todas guerras, pues los que han vencido, como en la época de los romanos, que ellos reducían a polvo la historia de los fenicios, de los etruscos, y por eso no se sabe los orígenes. Pero hay, la obligación la tenemos de los hijos de ellos, los descendientes de estas culturas, de reconstruir nuestra historia. Pero no es la historia que hasta ahora nos han enseñado, porque esta historia en vigencia está apoyada por los científicos europeos o de ascendencia europea que han creado los métodos para fechar las piezas arqueológicas y no han querido contradecir lo impuesto por los sacerdotes fanáticos que crearon una cronología errada y han adaptado la fecha que arrojan estos métodos a esta cronología, aunque estos métodos tampoco son exactos del todo. Pero bueno, resulta de que yo he descubierto que la historia que se ha hecho hasta ahora es una verdadera estafa. La historia que nos están enseñando en nuestras instituciones educativas es una verdadera estafa. ¿Por qué? Porque los historiadores desconocen y no investigan el origen de muchos pueblos europeos y asiáticos y ocultan esa ineficacia que tienen para resolver ese asunto tan importante como es el origen de los sumerios, etruscos, irlandeses, mayares, húngaros, vascos, iberos, carios, fenicios, sumerios, chinos, tibetanos, etc.